Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno poder estar acá con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Creo que este todavía no tiene el mute. ¿Ya tiene mute? Ok, gracias. Bien, alabo al Señor que nos permite estar aquí reunidos una vez más para poder meditar en su palabra. Y qué bueno pues que podemos hacerlo. Hoy vamos a terminar la serie El remanente no dobla rodillas ante dioses paganos. Y lo vamos a hacer viendo que el mensaje cuyo título es La iglesia no dobla rodillas ante el ídolo de una iglesia humanista. Es decir, el remanente no dobla rodillas ante el ídolo de una iglesia humanista. Cuando digo humanista es que es más humanista que deísta. Nuestra cita bíblica siempre va a ser Daniel, del libro del profeta Daniel, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 6. Voy a pedir por favor que me enciendan las luces de los costados y las luces de acá, por favor. Bien. Daniel 3, del 1 al 6. Muy bien, ahora sí ya se mira mejor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Muy bien, pueden sentarse. Como vemos, hermanos, siempre el hombre procura levantar ídolos. En este caso, la estatua que el rey Nabucodonosor levantó tenía particularmente unas medidas que incluía el número 6. Es decir, 60 codos de altura y 6 codos, ¿sí?, de anchura. El número 6 es el número del hombre. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que el hombre siempre va a levantar ídolos, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar acerca de un ídolo que se ha levantado, que el mundo ha levantado, para que el remanente se doble ante ese ídolo. Y este es el ídolo de la iglesia humanista. Es decir, una iglesia que está centrada en satisfacer los gustos de los hombres, más que agradar a Dios. Esa es una iglesia humanista. Entonces hoy vamos a aprender que la verdadera iglesia del Señor, o sea, el remanente del Señor, no dobla sus rodillas ante ningún ídolo, ¿sí? Especialmente ante el ídolo de la iglesia humanista que el mundo ha levantado para que el remanente le rinda pleitesía. Hermanos, la iglesia actual está experimentando una revolución increíble en diferentes formas de culto. Es decir, hay variedad de liturgias en medio de los cultos. Es decir, que hoy muchas iglesias se han enlazado con la psicología, el marketing profesional, ¿sí? Show y visualizando más que todos los deseos de las personas, sus gustos, sus preferencias, de manera tal que nos llevan
a incluso aplicar dentro de sus doctrinas asuntos extrabíblicos. Hoy, hermanos, en día es muy común ver iglesias, entre comillas, que se dedican a satisfacer todos los gustos y preferencias de cada uno de los creyentes mediante la introducción de nuevos métodos de entretenimiento, a tal punto que comprometen por completo los principios bíblicos. Esa es la iglesia humanista. Una iglesia entonces que está centrada en satisfacer los gustos y preferencias de los asistentes. Entonces, la satisfacción personal desde el punto de vista humano es, digamos, es el detonante de muchas congregaciones en la actualidad. Es decir, ese es la satisfacción de los gustos personales es lo que mueve a las iglesias hoy, y por esa razón, para que los asistentes se sientan cómodos y sin sobresaltos, entonces inventan o agregan a sus liturgias o agregan a sus doctrinas métodos que en realidad orientan a la gente a adorar al ser humano y no a Dios. Métodos van y métodos vienen. Entonces, con tal que la gente se sienta satisfecha, métodos van, métodos vienen. Entonces, es abominable observar cómo muchas congregaciones han adoptado el modelo de agregar psicología, humanismo, mercadotecnia al cuerpo de Cristo, porque eso es lo moderno el día de hoy. Incluso, aún dentro del cristianismo, se está viendo cómo el posmodernismo está atacando torrencialmente las doctrinas de las iglesias. Este es el ídolo. Tal como lo hice la semana pasada, estoy describiendo el ídolo. Entonces, ¿qué es la iglesia humanista? Es una iglesia que se encarga y que se asegura que los gustos y preferencias de los creyentes sean satisfechos, no importando si para satisfacer esos gustos y preferencias hacen a un lado la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la prioridad es que la gente se sienta cómoda, que la gente entonces venga a los templos, a llenar las iglesias. ¿Por qué? Porque es necesario poner algo atractivo, digamos como carnada, para que el crecimiento se consume y que entonces seamos, entre comillas, muy bendecidos. Esa es la iglesia humanista. Ahora, después de describir el ídolo, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo se levantó este ídolo? Porque usted me va a decir, hermano, si usted me está hablando de una iglesia humanista, entonces me está hablando de que adentro de la iglesia se levantó el ídolo. No, el ídolo lo levantaron afuera para que la iglesia doblase rodillas ante este ídolo. Doblase rodillas ante este ídolo. Entonces, ¿cómo fue que el mundo levantó este ídolo? Bueno, vamos a empezar a ver un poquito de historia. Prepararon un andamiaje, y ese andamiaje se preparó en el siglo XX. Es decir, una plataforma sobre la cual iban a levantar una iglesia humanista para que el remanente doblara rodillas y se postrara y el adorara. A lo largo del siglo XX, hermanos, se dieron muchos sucesos, un enjambre de sucesos que prepararon la plataforma para que el ídolo de la iglesia humanista cobrara vida entre estos últimos años. ¿Cuál es el mayor de ellos? Hay un evento, hay un suceso. El suceso es el ascenso de los nones. Ascenso de los nones. De seguro algunos de ustedes han oído acerca de eso. Algunos no, pero ahorita lo voy a explicar. ¿Qué es el ascenso de los nones? Pues el ascenso de los nones es un fenómeno que se dio y que se está dando en la iglesia, que consiste en que cada vez hay un número mayor de congregaciones que se independizan de las denominaciones históricas, ¿sí? Para ser ellos solos. Es decir, están los presbiterianos, están los luteranos, están los metodistas, ¿sí? Como denominaciones históricas. Iglesia centroamericana, que venimos de la Bautista. Entonces, somos iglesias históricas con denominación histórica. Es decir, una denominación, a esa denominación pertenecemos varias iglesias. Pues
Se dio un movimiento más o menos desde los años 20 por ahí y se incrementó más después de los años 60, de que muchas iglesias empezaron a nacer solas, no agregadas a ninguna denominación. Es decir, estaba alguien en una iglesia, digamos, centroamericana o una iglesia metodista, no le pareció algo de la doctrina, salió, fundó su propia iglesia y se quedó solo. ¿Sí? Y así hubo muchos que hicieron, se salieron o cuando crearon las iglesias dijeron, no, no vamos a pertenecer a ninguna denominación. No estoy diciendo que todas las denominaciones que no pertenecen a una, todas las iglesias perdón, que no pertenecen a una denominación son iglesias malas. Solo estoy explicando el fenómeno que se dio. El fenómeno perdón, que se llama el ascenso de los nones. Entonces, esto procuró entonces que muchas iglesias se apartaran. Salieron de la sombrilla de las denominaciones. ¿Qué fue lo que causó eso? Digamos, ¿cuál fue el driver? ¿Qué fue lo que movió el que hubiese muchos nones, el que el número de los nones creciera? Yo anoté cuatro sucesos que ayudaron a levantar ese ídolo. El primero es la fundación del Opus Dei. Sí, el Opus Dei es una organización católica que, impulsando el G12 como modelo de excelencia, empezó a convencer a la gente que el modelo G12 es el mejor. El método del modelo G12 es el mejor. Si ustedes creían que César Castellanos fue el que inventó el G12, no. Eso, el que inventó el modelo G12 fue el obispo José María, un obispo colombiano que se llama José María Escrivá de Balaguer. ¿Sí? Lo que hizo César Castellanos fue ir a copiarlo. ¿Sí? Entonces, ese movimiento que hizo, bueno, ese movimiento empezó a promover de que el método G12 era lo mejor. ¿Sí? Y entonces empezó a ofrecerle ese método a las iglesias. ¿Y qué hicieron las iglesias? Las iglesias conservadoras normalmente dijeron no. Pero ellos, ¿qué hicieron? Convencieron a mucha gente, a muchos líderes les dijeron, no, es que ese movimiento es el mejorcito, ¿no? Y mira, de 12 en 12 vas a llenar tu iglesia y vas a hacer crecer tu iglesia. Entonces muchos líderes se salieron de la iglesia, se convencieron de eso y entonces formaron a su iglesia sin pertenecer a una doctrina, a una denominación y empezaron a estar solos. Sí, entonces así fue como creció el asunto. Entonces el G12, impulsado por el ecumenismo, causó mucha confusión y división en las congregaciones. Muchas congregaciones se dividieron por el G12. Porque hubo la gente que dijo, no, ese método no es así, no es bueno. ¿Sí? Pero otras personas, sí. Entonces, los que aprobaron se salieron de las iglesias conservadoras a poner el G12. Entonces, por eso me fui hasta atrás a la fundación del Opus Dei, porque César Castellanos tomó del Opus Dei el modelo y lo introdujo en la iglesia evangélica. Y hoy hay muchas iglesias que adoptaron este modelo. Otro de los sucesos que se dio es la introducción del progresismo, del cual hablamos la semana pasada. Es decir, impulsando el percibir las viejas estructuras como obsoletas, el progresismo afectó la mente de muchos fieles para aceptar la idea de que lo nuevo y lo moderno es lo mejor, ¿sí? Es mejor que lo antiguo, entendiendo como nuevo todo aquello que contraviene o que se opone a lo establecido por las viejas estructuras sabias. Es decir, la iglesia conservadora de una denominación tenía su doctrina, tenía su liturgia, y entonces, ¿qué hizo el progresismo? Eso ya está viejo. Ya no funciona. ¿Sí? Ahora tenemos que actualizarnos. Un ejemplo de eso, antes, por ejemplo, en las iglesias había un tecladista, ¿verdad? Y ahí estaba él tocando los himnos, ¿sí? Se oía bonito. Pero ahora, ¿qué es lo moderno? No, ahora hay que meter banda. Banda, hermano. No estoy diciendo que eso está mal, ¿sí? Porque yo sé que aquí los muchachos que participan de la banda me van a estar viendo mal, pero eso es lo moderno. ¿Qué es eso de estar con un teclado ahí, escuchando ahí a un tipo solo con el teclado? No, hay que meterle bajo, hay que meterle batería, hay que modernizarnos, hermano. Esto hay que ponerlo de lo mejor. ¿Sí? Por eso es que usted ahora va a ver muchas congregaciones en las que lo primero que entra
es la batería, el teclado, el bajo, la guitarra, antes que doctrina. ¿Por qué? Es que hay que actualizarnos, hermano. Solo estoy poniendo ejemplos. Entonces, el progresismo, ¿qué dijo? No, ya, el teclado es para los hermanos viejitos como hermano César, ¿verdad? Él le gusta la música así. Ahora, nosotros pongamos, incluso si es rock pesado cristiano, mejor todavía, porque es que tenemos que actualizarnos, ¿sí? Eso fue lo que hizo el progresismo. Entonces, gente que quería escuchar banda, quería escuchar música buena, entonces, y la iglesia tradicional se negaba a meter esos instrumentos, ¿qué hicieron? Salieron de ahí y fueron a fundar su iglesia. Ahí en medio de su iglesia, ahí sí, ¿verdad? Banda por aquí y todo por allá. ¿Sí? Muy bien. No tengo nada en contra de las bandas, por favor. Entonces, el progresismo también propició que se diera el ascenso de los nones. Otro de los sucesos que también contribuyó a que se diera el fenómeno de los nons, el ascenso de los nons, es la revolución sexual de los años 60. Usted me va a decir, hermano, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? Le voy a explicar por qué. Porque después de la revolución sexual de los años 60, se despertó en las personas una alta desconfianza hacia las instituciones, especialmente a las eclesiásticas. ¿Por qué? Porque las iglesias tradicionales eran muy prohibitivas en sus doctrinas y las nuevas ya no. Es decir, la revolución sexual que alcanzó, el que la gente se liberara, ¿verdad? Antes uno solamente podía conocer a una mujer dentro del matrimonio, ahora ya no. Ahora tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Entonces, las iglesias tradicionales eran muy prohibitivas. ¿Y qué decían? No, muchachos, así no es la cosa. Tienen que casarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo la gente? No, estas iglesias son muy prohibitivas. Nosotros necesitamos un poquito más de libertad. Entonces, dejamos aquellas iglesias de allá, nos salimos, fundamos una nueva iglesia donde ya tenemos un poquito más de libertad. Ya no vamos a ser tan restrictivos en el hecho de poder decirle a los jóvenes, miren, jóvenes, que por favor, guárdense hasta casarse. No, eso ya está pasado de moda. Entonces, muchas personas abandonaron las iglesias tradicionales y se fueron ¿a qué? A iglesias con un poquito más de libertad. Bien. Entonces, en respuesta a ese movimiento, muchas congregaciones se separaron o muchos líderes se apartaron de las denominaciones para instalar su propia iglesia con un código moral menos restrictivo y más relajado para ser muy atractivos a las personas. Es decir, si yo vengo y evangelizo a un joven y le digo, no, mira, pues allá, vieras cómo son esos señores son cuadraditos, no te van a entender, pero aquí hay libertad. Aquí, mira, te puedes acostar con 3, 4 chiquillas por ahí. Y que al final Jesucristo murió por eso y Él te va a perdonar. ¿Sí? Una oferta así para un joven con sus hormonas alteradas y con un montón de dudas, ¿qué va a hacer? Se va a ir acá con esa congregación. Muy bien. Y el último movimiento que afectó seriamente y que impulsó el hecho de que se diera el ascenso de los nones y que también afectara la adoración es el famoso movimiento de la introducción, del movimiento de alabanza y adoración. Y alguno me va a decir, hermano, eso sí me duele, hermano, me dio en el hígado, porque mire, yo vengo aquí a cantar y se siente bien bonito. ¿Sí? Pero le voy a explicar por qué. Porque este movimiento que produjo a partir de los años 80, en Estados Unidos se despertó ese movimiento y después llegó aquí a América Latina. Sí, después se expandió por todo el mundo. Porque ellos empezaron a promover la idea de que la música cristiana entonada por los miembros de la iglesia hace descender la presencia del Señor. ¿Sí? Es decir, tocamos y las partículas de la música hace descender a Dios. Eso es lo que dice. Tomando Salmos 22 de una manera completamente equivocada, porque dice que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, cuando cantamos, el Señor desciende. Yo ya he explicado que eso es un gravísimo error de interpretación. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, como ya ahora ya no hay necesidad de vivir en santidad, ¿verdad? Ya no hay necesidad de vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, dice el Señor en Hebreos. Ahora ya no, ahora con música todo el mundo ve al Señor. ¿Me explico? Y entonces
todo mundo expuesto a la música, hay que venir aquí a cantar, llorar, y porque ya sentimos la presencia del Señor. ¿Sí? Yo no tengo nada en contra de la música. El problema es que este movimiento hizo creer a la gente que porque nosotros estamos cantando, Dios desciende. Cuando que la palabra del Señor dice que Dios ya habita en nosotros. Él está en nosotros. Vive con nosotros. Y cuando nosotros nos reunimos, cuando dos o más estamos congregados en su nombre, Él está allí. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? No me dice, cuando cantes hay unos himnos así suavecitos y empieces a llorar, ahí está la presencia del Señor. No lo dice así. ¿Me explico? Porque es un tema de fe. La fe me hace creer lo que no veo, porque me convence de lo que no veo. Yo no veo a Dios aquí, pero como su palabra dice que Él está aquí, entonces yo estoy convencido de que Él está aquí. ¿Sí? Cante yo o no cante. Una vez un señor decía, ¿verdad? Sí es cierto, pero es que el Espíritu del Señor hay que ministrarlo. Entonces, ¿cuál es la cita bíblica a base de eso? Dígame primero qué quiere decir ministrar el Espíritu Santo. Son inventos, ¿sí? Entonces, este movimiento afectó, ¿por qué? Porque hubo iglesias tradicionales que dijeron, no, este movimiento no lo aceptamos. Pero es que los demás que dijeron, sí, es que hermano, es que hay que ir a llorar ahí al templo. Y mire, se siente bien rico, así, bien riquísimo cuando está uno cantando. Y otra vez digo, la fe no es sentir. La fe no es sentir. Cuando alguien le diga, yo sentí la presencia del Señor, está escaso de fe. Porque la fe no es sentir. La fe es estar seguro por la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, estos 4 movimientos promovieron que se diera el ascenso de los nones, porque, como dije, ¿verdad? El que no creyó que Dios viene en la música, entonces se quedó aquí, pero el que creyó esto, entonces se salió y aquí vino a armar su movimiento de alabanza de oración, aceptando este movimiento, y entonces eso también contribuyó al ascenso de los nones. ¿Sí? Bien. Entonces, hermanos, el ascenso de los nones dejó a esas congregaciones aisladas a expensas de los maestros fraudulentos. ¿Sí? No estoy diciendo que todas, porque muchas iglesias que se apartaron tienen buena doctrina, pero en algunos casos quedaron expuestas a falsos maestros. El asunto es, hermanos, que no solo las congregaciones nons fueron afectadas por estos movimientos, sino también las iglesias tradicionales. ¿Sí? Como nosotros. Es decir, las congregaciones nons fueron afectadas, pero las iglesias de las denominaciones tradicionales también fuimos afectadas en gran medida porque de manera directa o indirecta también aceptamos algunos de esos postulados. ¿Sí? Por ejemplo, antes de 1980, usted en una iglesia evangélica centroamericana nunca iba a escuchar que alguien dijera, yo sentí la presencia del Señor en medio de los campos. ¿Usted no lo iba a oír? No lo iba a oír. Se dio el movimiento de alabanza y oración y hoy en iglesias conservadoras como la nuestra, sentí la presencia del Señor en medio de del culto. ¿Sí? ¿Sí? Así es. Entonces, en una o en otra medida, estas iglesias adoptaron también algunos de esos postulados de estos movimientos. Por lo cual hoy en iglesias denominacionales altamente conservadoras se ven prácticas de estos movimientos. Así es. Entonces, ¿por qué no debemos de doblar rodillas ante este ídolo? Porque ya dije, ¿verdad? Nos lo levantaron aquí y nos lo trajeron. Así como a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? Por eso mencioné que si ustedes ven las medidas de la estatua de Nabucodonosor, tiene el número 6, que es el hombre el que se inventa ese ídolo. Es el hombre el que levanta ese ídolo. Entonces, al igual que Nabucodonosor, hoy se nos levantó un ídolo que se llama iglesia humanista. ¿Sí? Una iglesia en la que ya no hay necesidad de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque la música hace descender la presencia de Dios. ¿Sí?
Bien, no debemos de doblar rodillas. Y si en algún momento determinado ya empezamos a adoptar ese tipo de doctrinas, debemos de sacarlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el remanente está llamado a agradar a Dios antes que a los hombres. Gálatas 1:10. En Gálatas 1:10 el apóstol Pablo dice claramente que nosotros debemos de tratar de agradar a Dios primero, antes que a los hombres. ¿Sí? Eso es lo que dice. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así es que, hermanos, por esa razón nosotros no aceptamos ese modelo. No estoy diciendo, por favor, que no tengamos música. Ya voy a llegar a eso, ¿sí? Para aquello que algunos de la banda me mire y diga, este hermano ya nos sacó de la iglesia. No, esa no es mi intención. ¿Ay? Entonces, hermanos, los que pertenecemos al remanente del Señor no doblamos rodillas ante el ídolo de una iglesia humanista para adoptarla como modelo, porque para nosotros no es prioridad agradar a los miembros de la congregación antes que al Señor. Nuestra prioridad es agradar infinitamente más al Señor antes que a los hombres. La iglesia humanista, ¿qué hace? Hay que satisfacer los gustos de los hermanos, porque la iglesia tiene que llenarse. Entonces, por eso es que nosotros no aceptamos, porque sabemos muy bien que eso nos puede llevar a adoptar un modelo de iglesia que en realidad contraviene la voluntad del Señor. Y nosotros no lo adoptamos porque nosotros, como dije, agradamos a Dios antes que a terceros, y por eso nosotros hacemos las cosas como el Señor las ha establecido. Así es. Hacemos las cosas como el Señor las ha establecido, no como el hombre las establece. Es decir, por ejemplo, ahí en Éxodo 40:16 vemos que el Señor habla acerca de que Moisés hizo tal cual el Señor le había explicado que hiciera. Cuando el Señor le demandó a Moisés el hacer el tabernáculo, el Señor lo que hizo fue le mostró el tabernáculo y le dijo a Moisés, tal cual lo viste en el cielo, tal cual viste el tabernáculo que está en el cielo, así lo vas a hacer. ¿Sí? Y así lo hizo. Ahí Éxodo 40:16 nos dice que Moisés se apegó a lo que Dios dijo. Entonces nosotros nos vamos a apegar a lo que Dios dice. Así como Moisés entonces se apegó a lo que Dios dijo, así nosotros nos tenemos que apegar a lo que el Señor dice. ¿Sí? El Señor nos manda a reprender, a exhortar para que la gente crezca dentro de la iglesia. Pero la iglesia humanista, ¿qué hace? La iglesia humanista se molesta cuando se le predican mensajes que son confrontativos. ¿Cómo, hermano? Pues si el pecado ya pasó de moda. ¿Cómo así? ¿Que yo tengo que vivir en santidad? No, eso no es así. Ese es el modelo de la vieja estructura. Ahorita ya se modernizó todo. ¿Sí? Entonces, la iglesia humanista no quiere que se prediquen temas confrontativos, sino solamente temas motivacionales, temas que orienten a la gente a mantenerse, digamos, en un alto estado de emotividad. Es que tú eres cabeza y no cola. El Señor te va a bendecir hoy. Tu milagro viene entrando por la puerta. Ese milagro por el cual has estado clamando, hoy lo recibirás. ¿Han visto ustedes eso en Facebook? Y estoy por todos lados en mí. ¿Sí? Pero, hermano César, es como es viejito, ese señor solo regañando pasa usted. No es bueno ir a esa iglesia. Mire, solo santidad tiene en la boca el Señor. Como que Él fuera perfecto. Yo he oído. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que ahora necesitamos temas que sean suaves al oído. Temas que nos incluyan, que nos unan, digamos, ¿a través de qué? A través de la emotividad. ¿Sí? O de términos empresariales. Por ejemplo,
Nosotros adoptamos muchos temas administrativos empresariales. Si no me cree, vaya a ver las páginas web de las iglesias. Dice, misión tal cosa, visión tal cosa. Ese es el modelo administrativo humano. ¿Sabía usted? Porque nosotros tenemos una gran comisión. Nada más. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Suficiente. Pero usted va a entrar a las páginas web, misión y visión. ¿Por qué? Porque las empresas empezaron a adoptar ese modelo. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que eso es malo. Cuando usted llega a la central de nuestra iglesia, usted va a ver un gran cartel ahí, ¿verdad? Misión, tal cosa. Visión, tal cosa. ¿Sí? Se adoptaron esos modelos. No estoy diciendo que es malo, pero solo estoy demostrando que la iglesia lamentablemente dobló las rodillas ante esas propuestas emocionales, ante esas propuestas gerenciales, y se adoptaron como que, wow, es lo último, ¿no? Calidad. ¿Sí? Hay que agregarlo. Ese es el problema. Entonces, pero nosotros todavía predicamos temas confrontativos. Bendito sea el Señor. La iglesia en la que pertenecemos predica mensajes confrontativos y mensajes de edificación. Entonces, hermanos, el remanente sabe que los mensajes que adulan el oído provocan estancamiento espiritual. Por eso es que cuando usted va a una iglesia de estas, hermanos, los pleitos siguen siendo los mismos. Que aquella habló mal de la fulana, que le dijo por aquí, que le dijo por allá, porque no hay crecimiento espiritual. No se preocupa porque la gente crezca espiritual. Simplemente hay que entretenerlos y mantenerlos tranquilos. Entonces los problemas siempre se dan, son los mismos. Y usted va a ver la historia de problemas, todo el tiempo se vive repitiendo, ¿verdad? Pues generación en generación. ¿Por qué? Porque la gente no crece espiritualmente. Y si la gente no crece espiritualmente, entonces los problemas se van a seguir repitiendo. Entonces, hermanos, aplicar el modelo de Dios es lo correcto. Y si por aplicar el modelo de Dios los hombres se van de la iglesia, déjeme decirle que el que es remanente no se va a ir de la iglesia. ¿Sí? Aquí ha venido un montón de gente. Y cuando oye, casualmente, ¿verdad? Como que estamos en un tema muy confrontativo, cuando vienen aquí y dicen, uy, Dios mío, a esta iglesia yo no vuelvo a venir. Jesús. ¿Verdad? No hay problema. La puerta está abierta. ¿Sí? Pero el que es del remanente, escucha y sabe qué es lo que mejor le conviene. Entonces, hermanos, el remanente no dobla sus rodillas porque sabe que la prioridad es glorificar el nombre del Señor. Por eso es que él viene y no acepta este modelo. Porque como nosotros estamos llamados a agradar a Dios primeramente que a los hombres, entonces el ser humano que es del remanente tiene como prioridad glorificar el nombre del Señor, como dice 1 Corintios 10:31. Es decir, para el remanente del Señor, lo más importante es glorificar el nombre del Señor y no satisfacer los gustos y preferencias de los creyentes. ¿Sí? Entonces el remanente no acepta el modelo de la iglesia humanista, porque sabe que la prioridad para la iglesia es que el nombre del Señor sea glorificado en todo lo que hace. ¿Sí? Y si los asistentes quedan satisfechos, es porque entendieron que necesitaban lo que se predicó. ¿Sí? Entendieron que lo que recibieron era lo que necesitaban para crecer. Es decir, alguien que no entiende que necesita orientación para poder edificar su vida, va a decir, no, hombre, ¿qué va? ¿Sí? A esta iglesia no vengo. Y se va a ir a buscar una de esas iglesias. ¿Para qué? Para satisfacerse. Pero el que es del remanente no lo hace. El remanente no adapta la liturgia de la iglesia al gusto de los creyentes. En muchas congregaciones se ha adaptado la liturgia de los servicios al gusto del consumidor y han convertido sus reuniones en circo, maroma y teatro para entretener y satisfacer los gustos de la gente. ¿Sí? Chistes por aquí, chistes por allá, digamos, circo por aquí, circo por allá, que el vómito santo, que te toco, que te caes. Sí, todo ese es circo, maroma y teatro.
pero la gente no se edifica. Como resultado de que el Señor es glorificado, entonces el remanente es bendecido. Es decir, cuando nosotros nos reunimos y el nombre del Señor es glorificado, de ganancia nosotros también somos bendecidos y somos edificados. Entonces, cuando la iglesia hace todo para que el Señor sea glorificado, la consecuencia de ello es que cada uno de los que asistimos somos bendecidos. La gloria del Señor es la prioridad del remanente y cuando es así, nosotros somos bendecidos. Así es. Entonces, en la iglesia no se hace nada, no se debería hacer nada que sea para satisfacer al ser humano. Todo se hace para que el Señor se agrade. Entonces, hermanos, nosotros agradamos más al Señor que a los hombres y por eso nos cuidamos de no satisfacer los gustos y preferencias de los hermanos creyentes, porque eso nos puede llevar a cometer injusticias. ¿Sí? Nos puede llevar a cometer injusticias. Y ahí voy a mencionar 1 Samuel 2 del 22 al 25. En estos dos tópicos que vienen los voy a mencionar. Después lo pueden leer. Les voy a narrar la historia. Está el sacerdote Elí. El sacerdote Elí tenía sus hijos. ¿Sí? Tenía sus hijos. Pero ¿saben una cosa? Los hijos del sacerdote Elí cometían cualquier barbaridad. Pecado por aquí, pecado por allá, y lo cometían en el santuario. ¿Sí? Ahí en el tabernáculo, en las afueras del tabernáculo. ¿Sí? Y entonces el Señor viene y lo reprende. Y le dice a Elí, mira Elí, tú no has reprendido a tus hijos y por eso los voy a matar. Y el Señor mata a los hijos de Elí y después lo mata a él. ¿Por qué? Porque es que es al gusto del cliente, ¿no? Es decir, está viniendo una persona, está cometiendo errores, está pecando, pero como es mi amigo, yo no voy a hacer nada. Como es mi hijo, como es mi familiar, yo no voy a hacer nada. Eso fue lo que hizo Elí. Elí entonces se inclinó a favor de la injusticia solo porque los que estaban cometiendo pecados eran sus hijos. Entonces, él quería satisfacer los gustos y preferencias ¿de quién? De sus hijos, antes que agradar a Dios. Y si usted lee la historia, se va a dar cuenta, hermanos, que había mujeres que llegaban al tabernáculo, dormían en los atrios, y los hijos de Elí las violaban. Eso es serio. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces estamos, ¿verdad? Es que este es mi amigo, ¿no sabes? Que peque todo lo que quiera, pero no voy a decir nada. Que se mantenga ahí en el liderazgo. Sí. Así es. Entonces, esas injusticias se dan. En muchas congregaciones, hermanos, se cometen injusticias por lazos familiares. Hay congregaciones en las que algunos hermanos son lastimados porque alguien se inclinó a favor de otra persona dándole preferencia solamente porque es familiar. Es decir, estoy yo aquí y está mi hijo. Bueno, es que como es mi hijo, yo lo voy a poner en una posición especial. ¿Sí? Hermanos, esto es un cáncer en las iglesias, ¿sabes? Eso es un cáncer en las iglesias. ¿Por qué? Es que porque es el hijo del pastor, entonces tiene que ser el presidente de los jóvenes. ¿Sí? Así es. Ustedes saben que yo no soy él. No lo soy. Y ustedes son testigos. Mi hijo tiene estudios en teología. Herbert Iván, yo lo mandé a estudiar a Argentina por 2 años. Después se fue a estudiar una licenciatura a Honduras por 5 años. Cuando regresó, hermano Sergio estaba de pastor de jóvenes. ¿Sí? Yo no vine y dije, ya vino mi hijo. Vamos a quitar al hermano Sergio. Y ahora viene mi hijo. Y yo se lo dije a mi hijo, líbreme el Señor de cometer esa injusticia. Yo lo senté y le dije, líbreme el Señor. Porque aquí, usted es mi hijo, pero en los oficios del Señor, usted es uno igual que los demás. Guarde su lugar y empiece a crecer. Así es. ¿Por qué?
Porque lo que yo menos quiero en mi vida es que a mí me pase lo de Lee. ¿En serio? Sí. Y esto es un cáncer contra el que en las iglesias se dan. Yo les conté el otro caso, la otra vez el caso que se dio en una de las congregaciones de nosotros aquí en Guatemala, no voy a decir en qué región, en la que al maestro de escuela dominical, su esposa lo encontró acostado con otro hombre. ¿Sí? Y cuando el pastor lo puso en disciplina, se reunieron unas familias ahí y terminaron sacando al pastor. Sí. Entonces, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros tenemos afinidad, vamos a caer en errores. Y vamos a caer en injusticias. A veces a lo largo de que yo fui pastor de jóvenes, tuve que decirle a alguien, mira, quítame a ese muchacho de ahí, no me lo volvás a subir. ¿Por qué lo subiste? Es inconstante, no viene, no hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué lo está subiendo? Es que es mi amigo, es mi gran amigo, entonces yo no lo puedo dejar afuera. ¿Sí? Una iglesia al gusto del cliente, una iglesia humanista, va a cometer ese grave error. ¿Sí? De dejar que las influencias familiares, que las influencias afectivas incidan más que la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, el sacerdote Elí vio morir a sus hijos. ¿Sí? Y yo, como dije, eso no va a pasar conmigo. Si yo aquí tengo que disciplinar a quien tenga que disciplinar, no importa quién sea. Y siempre he sido así. Yo no he tenido problemas con eso, ¿sabes? Yo recuerdo que una vez yo estaba de maestro y casualmente me tocó que ser maestro de mi hermano. Y mi hermano, ¿verdad? Y jugando y todo, bueno, viendo el examen y perdió. Y todo el mundo, qué mala onda. ¿Cómo dejaste a tu hermano? Yo no lo dejé. Él perdió. ¿Sí? Si él creía que porque yo era su maestro lo iba a hacer ganar, se equivocó. Mi mamá puede ser, le dije, que si me pierde, pierde. ¿Sí? Y siempre así soy aquí en la iglesia. Más aquí todavía. Porque esas injusticias hacen muchas veces que la gente se decepcione del evangelio. Así es que entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque agradar a los demás también nos puede hacer correr el riesgo de consentir pecados ajenos. ¿Sí? Es decir, que nosotros no consentimos pecados ajenos. ¿Cómo es eso que yo le voy a decir al hermano César que mi gran amigo está cometiendo pecado? ¿Cómo es eso? No, hombre, ¿qué va? Si yo ya sé que el Señor es estricto, lo va a disciplinar. Pero si usted se queda callado, usted le hace daño a esa persona. Usted le hace daño a esa persona. Entonces, hermanos, esa es la iglesia humanista. Y entonces no hay problema, ¿verdad? Si aquel está pecando allá, está pecando por aquí, no hay ningún problema, que se mantenga ahí tranquilo. ¿Por qué? Es que está diezmando, hermano, y viera qué buen diezmo da. Uy, santo Dios. Con el diezmo que él da, sostenemos toda la iglesia. ¿Sí? Eso es, hermano. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y por eso decía, hemos sido afectados. Hermanos, agradar a los demás genera riesgo de estancar el avance hacia la meta de llegar a la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos sentamos y empezamos a favorecernos los unos a los otros, lo que menos vamos a hacer es crecer espiritualmente. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, esto que acabo de hablar es acerca del remanente a nivel general. Es en cuanto a esta respuesta. Pero ahorita voy a dar una respuesta en cuanto
a la manera individual de ver las cosas. Es decir, nosotros los que somos del remanente no aceptamos doblar rodillas delante de la iglesia humanista porque nosotros hemos sido llamados a negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Hemos sido llamados a negarnos a nosotros mismos para agradar a Dios. Es decir, si yo llego a una iglesia exigiendo que se me complazcan mis gustos y preferencias, no he entendido que es negarme a mí mismo y tomar la cruz y seguir a Cristo, como dice Mateo 16:24. No lo he entendido. Es que, hermano, mire, a mí no me gusta cómo cantan ahí, hermano. Ay, Dios mío, viera qué feo. ¿Quién le dijo a usted que se canta para complacerlo a usted? ¿Sí? Es que, hermano, mira, a mí me gusta más cómo dirige Sutano, Mengano o Perencejo que aquel. Porque es que viera cómo le pone, es que bien, siento bien rico los cantos. Los cantos no son para usted. Perdón que se lo diga directamente. Son para Dios. ¿Sí? Entonces, no importa quién esté aquí, y yo si estoy ahí, yo voy a cantar porque yo le estoy cantando a Dios. El que está aquí solamente me está dirigiendo en un canto, pero yo voy a tomar la letra y se la voy a decir al Señor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos satisfacernos a nosotros mismos, entonces empezamos a sesgarnos. ¿Sí? Entonces, de manera individual, la iglesia humanista forma cristianos tibios. Por eso es que nosotros no lo aceptamos. O sea, esa iglesia, la iglesia, el propósito de una iglesia tibia, de ese ídolo fue levantado, ¿para qué? Para que nosotros seamos cristianos tibios. Pero tal cual Sadrach, Mesach y Abednego dijeron no, entonces nosotros debemos decir que no. A aquellos los amenazaron. Lamentablemente a nosotros muchas veces no nos amenazan, solo nos endulzan los oídos y entonces ahí vamos a ¿qué? A doblar rodillas delante de esos dioses. Entonces, hermanos, nosotros, los del remanente, no aceptamos ese modelo de iglesia porque nosotros agradamos a Dios antes que a nosotros mismos. Esa es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es agradar a Dios antes que a cualquier otra persona. Y por eso nos negamos a nosotros mismos. El que es remanente del Señor se niega a sí mismo para agradar a Dios, y por esa razón es que la prioridad de él es agradar a Dios. Entonces, hermanos, el que es parte del remanente se niega a satisfacer sus gustos y preferencias aquí en la iglesia. ¿Sí? Hay iglesias en las que se pelean hasta por el color de la pared, hermano. No, es que yo quería la pared de color blanco. No, pero mire, yo quería cuadriculado, blanco, negro, rojo y amarillo. ¿Sí? Así es. No, hermanos. Así no es. Entonces nosotros los que somos del remanente nos negamos a nosotros mismos y por eso no aceptamos el modelo de la iglesia humanista, porque si nosotros aceptamos ese modelo, entonces vamos a aceptar el vivir el evangelio de una manera cómoda. Y eso de eso está plagado el cristianismo, hermano. Es decir, hermanos, una de las características de esa iglesia es promover cristianos cómodos. Es decir, cristianos que no se apasionan por vivir un evangelio, ocupándose con temor y temblor de su salvación. ¿Sí? A eso es a lo que apunta esta iglesia. Entonces, por esa razón, hermanos, nosotros como remanente nos negamos a nosotros mismos para ocuparnos diligentemente en nuestra salvación. Es decir, que nosotros que pertenecemos al remanente no aceptamos los postulados de la iglesia humanista que nos quiere impulsar a vivir un evangelio bien cómodo. Es decir, hoy día, hermanos, ¿cuál es la moda? Si podés vivir tranquilo, no te preocupes. ¿Sí? Te dicen que hay que orar, pero si te queda tiempo, orar. Si no, no te preocupes. ¿Sí? Tranquilo. ¿Para qué te vas a sobresaltar? Es más, a paz nos llamó Dios.
Y tienes que estar con paz contigo mismo. Entonces, ¿para qué te vas a sobreesforzar ahí, a incomodarte para vivir un evangelio así? No, 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 no. Por favor. ¿Sí? Es decir, hay que vivir tranquilos. Entonces, nosotros no somos así, porque nosotros, cual joyero se ocuparía diligentemente por pulir una joya de alto valor, así también nosotros nos esforzamos, ¿verdad? ¿Por qué? Por darle la prioridad a Dios que nos dio la salvación. Y por eso es que nosotros aplicamos y practicamos las disciplinas espirituales constantemente. ¿Sí? Por ejemplo, oramos a diario. Orar sin cesar, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Pero ¿qué dice la iglesia del remanente? No, hombre, ¿para qué te vas a matar, ves? Con una vez al mes que ores, mira, ya estás bien, ya estás hecho. Y 5 minutos nada más, porque o sea, tampoco te puedes incomodar. ¿Sí? Sin embargo, aquel que es del remanente se va a esforzar. Por ejemplo, va a orar a diario y lo va a hacer temprano. Sí. Así es. Hermano, ¿qué tiene de malo? Pues no puedo orar a las 10, 11 de la mañana. Si al final es mi vida. Eso es lo que promueve la iglesia humanista. ¿Sí? Pero déjeme decirle que David, el rey David, un hombre conforme al corazón del Señor, dice en Salmo 5:3, muy de mañana oirás mi voz. Muy de mañana. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe a qué hora se levantaba a orar? En la madrugada, y a veces pasaba toda la noche orando. ¿Sí? El Salmo también dice, como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabe cómo brama un siervo por el agua? Ese es un sentido de urgencia. Un sentido de urgencia. Entonces, está alguien que le dice, no te preocupes, vos puedes orar a la hora que quieras. No hay necesidad de levantarte temprano para orar. Ese es humanismo. Si alguien le dice eso, es un humanismo, es un humanista. Está mezclando las cosas. Porque si en verdad es del remanente, se va a levantar temprano. Porque es una urgencia, después de abrir los ojos, es una urgencia grande el poder doblar sus rodillas porque quiere entrar en comunión con el Señor. Porque así como el siervo brama por las aguas, así clama el alma del remanente por estar con su Dios. Entonces nadie me puede venir a decir, hermano, mira, acomode su horario, ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Lee la palabra frecuentemente. El apóstol Pedro ahí en primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice que deseemos como niños recién nacidos la leche no adulterada. ¿Quiénes de aquí son madres? Levanten la mano. Ok. ¿Cómo desea un niño la leche? Le dice, mamá, mira, de aquí a las 10 de la mañana me servís la leche. ¿Es así? No, es el niño abriendo los ojos y ¿qué hace? Empieza a gritar. ¿Por qué? Es que está deseando su alimento. Así nosotros debemos de desear el llegar a la palabra del Señor, abrirla y leerla. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué le dice la iglesia humanista? ¿Por qué? Es que el estudiar la palabra solo es para los pastores y para los que dan clases. No, los demás, no, vivamos tranquilos. No nos esforcemos. ¿Sí? El que es de remanente entonces ayuna regularmente. Es decir, ayuna regularmente para fortalecerse espiritualmente y ser un mejor cristiano. Hermano, eso de aguantar hambre, Dios me libre. ¿Sí? Pero sabe una cosa, y por eso siempre, lamentablemente, la iglesia conservadora ha perdido fuerza, porque a muchos los convencieron de que el ayuno ya no es necesario. Pero yo la otra vez les demostré que eso es una falsedad. El ayuno sí está vigente y usted y yo sí podemos ayunar. No dejando de congregarse, dice la del Señor.
El que es del remanente no deja de congregarse. ¿Por qué? Porque quiere entrar en comunión con Dios a través de la comunión de los santos. ¿Sí? Entonces debe asistir al templo con regularidad. Para no dejar de congregarse. Pero ¿qué pasa muchas veces? Ay, Dios. Es que, hermano, mire, va a haber un partido de fútbol y está bueno. Entonces, no voy a ir a la iglesia hoy. ¿Sí? Y cuando yo doy consejería matrimonial, y los que yo les he dado consejería matrimonial lo saben, yo les digo, usted, varón, es el responsable de dirigir su hogar espiritualmente. Van a haber ratos donde su esposa le va a decir, ay, mi amor, no soy, hombre, vamos al parque. Mamá, es que tenemos rato para no pasarla bien en familia. ¿Sí? Y va a venir a lloriquear. Y yo se lo digo delante de ella. Va a venir a lloriquear. Y si usted no se mantiene firmes, entonces ya perdió. Porque va a haber varias veces que eso va a pasar. Es que viene familia de Estados Unidos, hermano. Tenemos 10 años de no vernos. Entonces yo no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que los tengo que esperar. ¿Sí? Hermano, yo tengo hermanos en Estados Unidos. ¿Sí? Y los amo muchísimo. Ellos lo saben perfectamente. Pero saben que si ellos vienen y llegan un día domingo aquí, ellos me van a esperar a que yo salga a la iglesia. Yo no voy a negociar eso. El tiempo del Señor no lo negocio con nadie. Nadie. ¿Sí? Bendito sea el Señor, mi esposa lo sabe. Sí. Pero es que, ¿por qué, hermano? Acá, ¿qué tiene de malo, pues? ¿Solo es un domingo? Sí, sí, la vamos a pasar bien en familia y hasta fotos, ¿va? Así. Sí, aquí estamos en las playas de Miami, ¿no? O sea, así está bien. Usted tiene derecho, no le estoy juzgando por eso. ¿Sí? Pero lamentablemente, eso es lo que más se negocia. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que si se enferma alguien, usted no ve, usted tiene que venir. No, no, tampoco tenemos que ser así. Pero simplemente por asuntos, digamos, que no tienen peso, dejamos de venir. Dejamos de venir. Y eso tiene que ver con la educación cristiana que recibimos. Ah, pero después quieren ser líderes, ¿verdad? Hermano, yo quiero estar allá enfrente. Los que son líderes conmigo saben cómo soy. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no falten, pero si faltan, tiene que asegurarse de dejar todo bien programado. Y cuando regresen, ponerse al día. Porque lamentablemente, hermano, sucede que a veces yo predico los mensajes y a las 2, 3 semanas viene alguien y me hace una pregunta exactamente de lo que yo prediqué, estando los videos en Facebook y en YouTube. ¿Sí? Es que dice, hermano, que no sé, usted me podía responder esta pregunta. Mire tal y tal caso. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Vaya a ver el video. Eso quiere decir que usted no solo faltó, sino que ni siquiera se preocupó por ponerse al día. Cuando usted está en la escuela, ¿qué hace? Faltó, se pone al día. Cuando usted está en su trabajo, ¿qué hace? Faltó, se pone al día. Ah, pero la iglesia, ay, bueno. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Porque, por eso decía, esa ola de comodidad entró a las iglesias como las nuestras. Y por eso hay veces que se hacen preguntas básicas de Biblia que la gente no sabe contestar. Hermanos, también cuando una persona no se niega a sí mismo, sino que acepta el modelo de esa iglesia, lo que hace es que prioriza las actividades sobre las actividades que le dan crecimiento espiritual. ¿Sí? Es decir, diseñan grandes actividades, qué bonito, ¿verdad? Por aquí, qué bonito por allá, pero no se esfuerzan por crecer espiritualmente. Los jóvenes de aquí saben perfectamente, y también los de Getsemaní. Yo siempre les digo, si ustedes van a preparar una actividad, asegúrense que esa actividad va a ayudar a un joven cuando esté solo y esté siendo tentado. Cuando tenga por aquí la pornografía y que quiera dar clic, que esa actividad que usted hizo le haga recordar que no lo debe hacer.
o que le dé la fuerza y la valentía para no hacerlo. Hoy no. Pasémosla bien, ¿verdad? Juguemos por aquí, juguemos por allá, porque eso es lo que se hace. Juguemos por todos lados. Pero ¿qué va a hacer el joven con este juego? ¿Le va a ayudar a superar una tentación? Si le ayuda, qué bueno. Pero si no le ayuda, ocupémonos más en ayudar a ese joven, porque esto es un asunto espiritual, no es un asunto de club nada, social nada más. Cuando yo quiero entretener a la gente, entonces nada más, entonces termino creando cristianos tibios, que en la primera de cambio se lo tumba la tentación. Cuando que nosotros estamos llamados a formar gente que cuando está allá afuera pueda ir a ganar las batallas espirituales de la guerra espiritual que enfrentamos a diario. ¿Sí? Por eso es que usted va a ver entonces actividades magnas, ¿no? Conciertos por todos lados, ¿sí? Donde la gente va ahí a cantar y a llorar, ¿no? Y dice, oh, es que estuvo bien lindo, ¿no? Estuvo inspirador. Y en realidad cuando sale de ahí, la primera tentación se los tumba. Adorar entonces, hermanos, al Señor es cosa seria. Y el que es del remanente adora verdaderamente al Señor. Es decir, no simplemente viene aquí a cantar, sino que aquí se viene a preparar para que allá afuera ponga en alto el nombre del Señor, entregándose a sí mismo como sacrificio santo y agradable a Dios, porque ese es su culto razonable, su culto inteligente, como dice Romanos 12. Entonces, hermanos, nosotros cantamos sí, y lo hacemos bien. Y yo siempre les digo a los hermanos, ¿verdad? Canten bien. Y si cantan mal, canten bien mal, pero háganlo bien. ¿Sí? Hágalo porque lo está haciendo para el Señor. Pero no crea que porque está cantando, el Señor está descendiendo. Eso es una falsedad. ¿Sí? La verdadera adoración se da cuando allá afuera nosotros ponemos en alto el nombre del Señor, doblegando al pecado, doblegando la tentación, doblegando los ataques. Esa es la verdadera adoración, la adoración inteligente, como dice el apóstol Pablo. Entonces, nosotros no tenemos por qué adoptar ese modelo. Otra vez digo, si hay banda, cantemos. ¿Sí? Si hay un teclado, cantemos. Pero sepamos que eso es, digamos, parte de la vida del cristiano. Pero lo más importante es adorar en espíritu y en verdad. ¿Sí? Yo lo expliqué la otra vez. Vamos a adorar en espíritu y en verdad. Es decir, en comunión con Dios y a través de la justicia en que nos movemos. Entonces, hermanos, termino diciendo esto. El remanente del Señor es un verdadero adorador. ¿Sí? Es decir, al remanente del Señor no le afectan las propuestas de venir y adoptar esos modelos que más bien lo que hacen es preparar cristianos tibios, sino que más bien se esfuerza cada día por agradar al Señor, negándose a sí mismo para agradarle, para vivir un cristianismo activo y no tibio. Esa es la iglesia del remanente. Entonces, esta serie concluye hoy. Como dije, son series que la verdad son muy confrontativas. Pero es lo que necesitamos. ¿Sí? Hace poco me llegó el hermano Rodrigo conmigo y me dijo, hermano César, me dijo, esta clase de mensajes que se están dando son mensajes que muchas veces pueden acarrear incluso sentencia de muerte sobre uno. Y él no me lo dijo para asustarme, más bien para darme ánimo. Y es cierto. Porque yo sí tengo que decir, problemas del catolicismo, problemas por aquí, yo no me lo voy a callar. ¿Sí? Y eso obviamente genera rencilla con los demás.
Pero lo más triste es que muchas veces hermanos se incomodan por este tipo de series. Pero yo, como le decía hermano Rodrigo, ¿verdad? Si en algún momento muero por esta prédica, de todo modo voy a estar con el Señor. Como dice el apóstol Pablo, si es lo mejor, es ganancia para mí. ¿En serio? Sí. Pero de lo que sí estoy seguro es que yo voy a predicar lo que el Señor ponga en mi mente. Y no me importa. Y quizá algunos de ustedes se van a enojar, y algunos que están viendo esta prédica también se van a enojar, pero la iglesia de hoy es una iglesia, la mayoría es una iglesia humanista que no quiere que le muevan el piso con este tipo de prédicas. Pero bendito sea el Señor por esta serie, porque a nosotros también nos confronta. A mí me ha confrontado muchísimo esta serie. Muchísimo, muchísimo, como ustedes no se han dado, no creen. Pero sí es necesario predicarla. Así es de que asegurémonos de no ser cristianos tibios, porque la iglesia humanista eso es lo que quiere. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron no. Y otra vez digo, a ellos los amenazaron calentando el horno 7 veces. Pero a nosotros, ni aunque nos digan que vamos a calentar el horno 12 veces, nos deben de doblegar. Pero lamentablemente otra vez digo, a la gente ni siquiera le han puesto una pistola aquí, solo le han endulzado el oído y empieza a vivir un evangelio cómodo, conforme a la iglesia humanista. Así es que ocupémonos con temor y temblor de nuestra salvación. Démosle prioridad, ¿sí? Si vamos a orar, hagámoslo de manera urgente, con sentido de urgencia. Leamos la palabra con sentido de urgencia. No seamos como los cristianos que este tipo de iglesia promueve, sino que más bien procuremos exaltar el nombre del Señor a través de nuestro testimonio como cristianos vivos en el Señor. Oremos. Padre, gracias, te damos en esta hora, Señor, por permitirnos terminar esta serie. Y gracias por cada uno de los hermanos que están acá presentes y escuchando, y las personas que van a escuchar esto también por la red. Te pedimos que nos bendigas a todos, que nos ayudes a acomodar esta palabra en nuestros corazones para ponerla en práctica. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga.